Buenos días y bienvenidos a esta clase número 5. En esta oportunidad vamos a continuar con el tema cómo ubicarnos en el plano. Quiero pedirte que te suscribas y active las notificaciones. En esta clase número 5 aprenderás a calcular la distancia entre dos puntos del plano. Recordando la clase anterior, la clase número 4, vamos a repasar algunas ideas centrales de esa clase. Una de las ideas que aprendimos en la clase número 4 es que el plano cartesiano es un sistema de referencia convencional que nos permite determinar con precisión la ubicación de un punto basado en sus coordenadas. El plano cartesiano es un sistema de ejes de la geometría que consiste en dos rectas reales configurada de forma perpendicular, teniendo como intersección el punto 0,0. El plano cartesiano divide el plano euclídeo en 4 regiones rectangulares llamadas cuadrantes. Cada cuadrante tiene infinitos puntos que poseen coordenadas y signo propio, un valor relativo. Las rectas reales que forman el plano cartesiano se llaman sus ejes. La que está dispuesta horizontal es el eje de las abscisas y la que está dispuesta de forma vertical es el eje de las ordenadas. Bien, y seguiremos entonces con el propósito de esta clase, que es calcular distancia entre dos puntos del plano. En esta diapositiva estamos viendo una gráfica donde se muestran dos puntos unidos a través de un segmento de recta. La longitud de ese segmento de recta es a lo que se le llama distancia. La longitud del segmento de recta es lo que se llama distancia. Pero sucede que dos puntos sobre la superficie terrestre pueden tener una vía de acceso que no necesariamente es una línea recta. Puede tener una línea de acceso que puede ser una línea como esa que acabo de trazar, pero la distancia que se calcula entre dos puntos, cualquiera del plano, siempre será la distancia más corta entre esos dos puntos. Y la distancia más corta entre dos puntos siempre será el segmento de recta que une esos dos puntos. En este caso, la distancia más corta será el segmento AB, la longitud del segmento AB. Entonces aquí arriba tenemos una fórmula y esa fórmula es la que utilizaremos para calcular la distancia entre dos puntos cualquiera. En este caso, la distancia AB es igual a la raíz cuadrada de la abscisa del punto B menos la abscisa del punto A, todo esto elevado al cuadrado, más la ordenada del punto B menos la ordenada del punto A, y todo esto elevado al cuadrado. De otra manera, la distancia es igual a la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las diferencias
de la ordenada de los dos puntos y el cuadrado de la diferencia de las abscisas. Aquí tenemos el cuadrado de la diferencia de las abscisas y aquí tenemos el cuadrado de la diferencia de las ordenadas de los puntos entre los cuales se van a buscar la distancia. Y para ilustrar un poco con un ejemplo más real de lo que le acabo de decir sobre que siempre se calcula la distancia más corta entre los dos puntos, que es la longitud del segmento de recta que lo une, vamos a ir a nuestro amigo Google y vamos a ver un ejemplo, por ejemplo, un ejemplo de un mapa. Y este mapa nos da, este es el mapa de la República Dominicana, véanlo ahí. Y este mapa nos da la distancia más corta entre San Juan de la Maguana y Santo Domingo. Fíjense bien que en el GPS la distancia más corta está marcada o señalizada mediante un segmento de recta. Y me dice aquí me dice que es 146 kilómetros o 91 millas. Esa es la distancia más corta entre San Juan de la Maguana y Santo Domingo. Bien, pues vamos ahora a la explicación matemática del concepto de distancia. Ya sabemos que necesitamos esta fórmula y necesitamos los valores de las coordenadas tanto de A como de B. Vamos a pasar a los ejemplos y aquí tenemos el primer ejemplo. Dice calcular la longitud del segmento. Es decir, ya le expliqué que la longitud del segmento es la distancia entre los dos puntos. Mediante la fórmula de la distancia, sabiendo que las coordenadas de sus extremos son A, 4,2 y B, negativo 4, negativo 4. Bien, aquí para calcular la distancia no hay que hacer una gráfica como la que vimos anteriormente, sino que hay que determinar, hay que identificar cuáles son los valores de abscisa de cada punto y cuáles son los valores de ordenada de cada punto. Entonces, eso es lo primero que vamos a identificar. ¿Cuál es el valor de abscisa del punto A, que es 4? La abscisa del punto B, que es negativo 4. Y ahora las ordenadas. La ordenada del punto A es 2 y la ordenada del punto B es negativo 4. Ahora recordemos la fórmula. La distancia AB es igual a la raíz cuadrada de la suma del cuadrado de la diferencia de las ordenadas y el cuadrado de la diferencia de las abscisas. En este caso, estas son las abscisas. El cuadrado de la diferencia de las abscisas más el cuadrado de la diferencia de las ordenadas. Y están en un orden. Primero está la abscisa del punto B, que es el segundo punto, el punto terminal de la distancia. Y después está la abscisa del punto A, que es el punto inicial de la distancia. Y lo mismo con la ordenada. Primero ponemos el valor de ordenada del punto extremo B y luego ponemos el valor de ordenada del punto origen A. Entonces,
aquí sustituyendo tenemos negativo 4, que es el valor de abscisa del punto B, menos, ese menos el de la fórmula. 4, que es el valor de abscisa del punto A, elevado todo esto al cuadrado, más, ahí siempre va más, porque es el signo de la fórmula, el valor de ordenada del punto B, que es negativo 4, menos ese menos de la fórmula, el valor de ordenada del punto A, que es 2, y todo esto elevado al cuadrado. Primero aquí hay que realizar lo que está dentro de paréntesis, la operación que está dentro de cada paréntesis. Aquí son dos números negativos, pues se suma y da un número negativo. Lo mismo aquí. Aquí hay dos números negativos que se van a sumar y va a dar otro número negativo. Entonces aquí de este lado, en el valor de la abscisa nos va a quedar negativo 8 elevado al cuadrado. Y en el valor de la ordenada nos va a quedar negativo 6 elevado al cuadrado. Ahora debemos realizar la potencia, el cuadrado, la potencia 2 o el cuadrado. Y debemos de multiplicar 8 por 8, sería 64. Y 6 por 6 sería 36. Aquí no es necesario tomar en cuenta el signo porque todo número entero negativo elevado a un exponente par siempre dará un resultado positivo. Entonces ahora sumamos 64 más 36 serían 100 y la raíz cuadrada de 100 sería 10, porque 10 por 10 son 100. Entonces quiere decir que la distancia entre esos dos puntos del plano sería 10 unidades. Y esas unidades pueden ser centímetros, pueden ser pulgadas, pueden ser pie, metro, kilómetro. En fin, cualquier unidad de medida puede acompañar ese número. Cualquier unidad de medida de longitud puede acompañar ese número, ese escalar. Puede ser centímetro, metro, puede ser pulgada, pie, kilómetro, millas, etcétera, etcétera. Y vamos al ejemplo número 2 para seguir ilustrando la idea de la distancia. Bien, ejemplo número 2 dice calcular la distancia entre los dos puntos del plano cuyas coordenadas son negativo A, negativo 4,0 y B, 0, negativo 4. Entonces lo primero que hay que hacer es identificar las abscisas de cada punto. La abscisa del punto A es negativo 4, la abscisa del punto B es 0, la ordenada del punto A es 0 y la ordenada del punto B es 4. Ahora recordamos la fórmula. Y siempre aquí la fórmula de la distancia, que es lo mismo que la longitud del segmento. Esto significa también longitud de un segmento o distancia. Ya yo le dije que la distancia es la longitud del segmento que une los dos puntos. Entonces aquí sería la fórmula es la raíz cuadrada de la suma del cuadrado de la diferencia de las abscisas y el cuadrado de la diferencia de las ordenadas. Entonces sustituimos cada letra por su valor y tenemos aquí lo siguiente. La abscisa del punto B es 0 menos la abscisa del punto A, que es negativo 4. Fíjese que ese menos de la fórmula baja igual aquí. Todo esto elevado al cuadrado más la ordenada del punto A, que es 4, menos la ordenada del punto B, que es 4, menos la ordenada del punto A, que es 0.
esto elevado al cuadrado. Entonces, aquí quedó un poco invertida la fórmula, pero en este caso, como uno de los dos es 0, no va a alterar. Y no va a alterar porque lo vamos a elevar al cuadrado y siempre dará un número positivo. Entonces aquí en estos dos se juntan dos signos de menos. Entonces aquí, cuando se juntan dos signos de menos, entonces aquí en una resta como esta, entonces se cambia a positivo, porque menos por menos es más, según a ustedes han escuchado. Entonces aquí estos dos signos menos seguidos se convierten en un signo de más, porque en la resta se le suma al minuendo el opuesto del sustraendo. El opuesto de negativo 4 es positivo 4. Ahora hacemos la operación que está dentro del paréntesis, de cada paréntesis, y en ambos lados nos queda 4. 0 más 4 es 4 y 4 menos 0 es 4. Entonces 4 por 4, 16 y 4 por 4, 16. Nos quedaría entonces 16 más 16. 16 más 16 es 32, pero para fines de simplificar la raíz, porque 32 no tiene raíz cuadrada exacta debido a que no es un cuadrado perfecto, lo que hacemos es que expresamos ese 16 más 16 como 16 por 2. Entonces aquí en este 16 por 2 es lo mismo que 16 más 16. Eso tienen que saberlo. 16 más 16 es lo mismo que 16 por 2. Entonces aquí en esta operación, con fines de simplificar la raíz cuadrada, ya que 32 no tiene raíz cuadrada exacta porque no es un cuadrado perfecto, lo que en esta expresión lo que vamos a aplicar la propiedad distributiva de la radicación con relación a la multiplicación. Por ejemplo, si tenemos la raíz de a cuadrada o la raíz enésima de a por b, porque no necesariamente tiene que ser la raíz cuadrada, vamos a ponerle raíz enésima porque puede ser cualquier índice. La raíz no solo se cumple en la raíz cuadrada. La raíz enésima de a por b es igual a la raíz enésima de a multiplicada, y aquí le voy a poner un punto, por la raíz enésima de b. Esa es la propiedad que vamos a aplicar aquí. Entonces aquí sería la raíz cuadrada de 16 por la raíz cuadrada de 2. Entonces, como 16 es un número cuadrado perfecto, positivo, entonces, claro, todo número cuadrado perfecto es positivo. Entonces, aquí la raíz cuadrada de 16 sería 4, pero el 2 no es un cuadrado perfecto. Por lo tanto, vamos a dejar la raíz cuadrada de 2 expresada. Y el resultado de esa distancia será la raíz de 16, 4 y raíz de 2. Entonces, ese será el valor de la distancia. 4 raíz de 2. Y ahí está calculada la distancia entre esos dos puntos dados en el plano. Bien, vamos a pasar a un tercer ejemplo para seguir ilustrando. Aquí vamos de nuevo a dar un tercer ejemplo para que se comprenda. Entonces, en este caso, la abscisa del punto B es negativo 4. La abscisa del punto C es 3. La ordenada del punto B es negativo 4. Y la ordenada del punto C es negativo 6. Ahora aplicamos la fórmula
y sustituimos cada letra por su valor, dado aquí a la izquierda. Entonces aquí aplicamos la regla de los signos. En la resta, este signo es el de la fórmula y este es el del número. En una resta al minuendo, que es 3, en este caso el minuendo es 3 y el sustraendo es negativo 4. Entonces al minuendo se le suma el opuesto del sustraendo, es decir, que aquí va a quedar positivo y aquí por igual. Entonces quedaría así. Ahora se realizan la suma dentro de los paréntesis. 3 más 4 son 7 y negativo 6 más 4 son negativo 2. Ahora lo elevamos al cuadrado. 7 por 7 49 y 2 por 2 son 4. Entonces usted preguntará, profesor, ¿por qué usted dice aquí 2 por 2 son 4? ¿Por qué negativo 2? Y entonces yo le voy a responder, lo que sucede es que como el exponente es un exponente par y la base negativa siempre va a dar un resultado positivo. Es decir, que aquí es lo mismo que yo diga 2 por 2, que da 4 positivo, que negativo 2 por negativo 2, que también da 4 positivo. Entonces ahí es indistinto que yo diga negativo 2 por negativo 2, que diga 2 por 2. Porque está elevado a un exponente par y el resultado siempre dará positivo. Ahora, ¿qué no es lo mismo en las potencias? Para aclarar, que yo diga negativo 3 al cubo o elevado a la tercera potencia y diga 3 positivo elevado a la tercera potencia. Dan resultado diferente en ese caso porque el exponente es impar. Aquí daría negativo 27 y aquí daría positivo 27. En ese caso sí hay que considerar el signo, pero en el caso de que el exponente sea par, el resultado será el mismo sin importar que la base sea positiva o negativa. Luego aquí vamos a sumar 49 más 4 me quedaría la raíz cuadrada de 53. Y como 53 no es un cuadrado perfecto, bueno, pues tendrá una raíz decimal en este caso. Su raíz cuadrada será un número decimal que si usted quiere escribir ese número decimal, pues usted se va a la calculadora, como esta, por ejemplo, y escribe, aquí dice raíz cuadrada de 53 y lo lleva a decimal y le da 7.28 en caso de que quiera verlo decimal, pero esa es esto que me da la calculadora me da las dos expresiones, la notación estándar que es tal cual, raíz cuadrada de 53, y también me da la notación decimal que es 7.2801. La raíz cuadrada en este caso de 53 es un número irracional, un decimal infinito no periódico, debido a que 53 no es un cuadrado perfecto. Pues vamos a seguir al siguiente ejemplo. Aquí tenemos una gráfica y me dan 2 puntos cuyas coordenadas son, aquí tenemos un punto P y un punto Q. Las coordenadas del punto P es 1 en X, 1 en X aquí y 5 en Y aquí. ¿Lo ves? Claro que lo ves. Y la coordenada del punto Q serán 5 en las abscisas, que es el eje X. Recuerden lo que le expliqué en la clase anterior, que la recta numérica horizontal se llama
eje de las abscisas y se representa con una X. Y la recta numérica vertical se llama eje de las ordenadas y se representa con una Y algebraicamente. Entonces el valor de abscisa del punto Q es 5 y el valor de ordenada es 2. ¿Lo ven? Sí, lo ven. Sé que lo ven. Entonces, ahora vamos a buscar la longitud de ese segmento, que es la distancia más corta entre el punto P y Q. Esa es la distancia que nos da la fórmula. Entonces proseguimos. P vale 1,5 y Q vale 5,2. Entonces la abscisa del punto P es 1 y la abscisa del punto Q es 5. La ordenada del punto P es 5 y la ordenada del punto Q es 2. Luego la fórmula para la distancia sería esta. La abscisa de Q menos la abscisa de P elevado al cuadrado más la ordenada de Q menos la ordenada de P elevada al cuadrado. Entonces, sustituyendo cada letra por su valor aquí a la izquierda, entonces la abscisa de Q es 5 menos la abscisa de P, que es 1. Todo esto elevado al cuadrado más la ordenada de Q, que es 2, menos la ordenada de P, que es 5, y esto elevado al cuadrado. Ahora restamos. 5 menos 1, 4, y 2 menos 5, negativo 3 en este caso, porque el minuendo es menor que el sustraendo. Entonces elevamos al cuadrado. 4 por 4 16 y 3 por 3 9. Luego sumamos 16 más 9, 25. Y 25 sí es un cuadrado perfecto, porque resulta de elevar al cuadrado otro número. Entonces, ¿qué número elevado al cuadrado da 25? 5. Entonces la raíz cuadrada de 25 es 5. Porque 5 elevado al cuadrado es 5 por 5. Y 5 por 5 es 25. Entonces ahí está. Ahora, con este ejemplo, los voy a dejar con los ejercicios prácticos para que practiquen y comprendan mejor el concepto de distancia. Ahí se lo dejo en la pantalla. Mientras tanto, le doy las gracias por prestar atención y por hacer sus responsabilidades académicas.